participantes, en esta breve presentación les voy a dar información sobre el proceso político alrededor de las convenciones internacionales contra la corrupción, porque tanto la Convención de la Organización de los Estados Americanos como la Convención de las Naciones Unidas no solamente están como estándares, como reglas de implementación en la lucha contra la corrupción, sino también crean todo un dinamismo político que tiene varios órganos en que se expresa la voluntad política de los Estados parte. En la Conferencia de los Estados parte de la ONU se toman resoluciones alrededor de la aplicación de la Convención y también se toman resoluciones y decisiones sobre el mecanismo de examen de aplicación. El mecanismo de examen de aplicación se adoptó por la Conferencia de los Estados parte en el año 2009 y empezó su funcionamiento en el año 2010. En la Convención Interamericana también existe la Conferencia de los Estados parte. Lo que también existe es un mecanismo de seguimiento que ya empezó en los años 90, que tiene mucho más experiencia que el mecanismo de las convenciones de Naciones Unidas, y también existe el grupo de expertos que se reúne en Washington. También quiero mencionar que no es convención, sino es una evaluación muy poderosa, que son las evaluaciones mutuas del CAFISUD, que funcionan con un grupo de expertos de varios países involucrados y que hay que ver siempre en paralelo con los mecanismos de seguimiento de las convenciones. Enfocándonos en la Conferencia de los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas, ella se reunió la primera vez en Jordania en el 2006 y el año pasado la primera vez ha estado en la región que se ha celebrado en Panamá. La próxima va a estar en 2015 en la Federación Rusa. La Conferencia de los Estados parte tiene varios órganos subordinados. Entre ellos destacan el grupo de trabajo sobre prevención, el grupo de trabajo sobre la recuperación de activos y el grupo de examen de aplicación, que es el ente supervisor del mecanismo de examen. El mecanismo de examen es el fruto y el resultado de una negociación larga y bastante dura, bastante difícil. Ya la convención misma dice que debería tener un mecanismo de examen de aplicación, lo dice en su artículo 63, pero que los detalles sobre ese mecanismo deben ser decididos en la Conferencia de los Estados parte. Así que la Conferencia de los Estados parte en el año 2006, en su primera reunión, empezó con unos delineamientos bastante generales como qué debería ser o cómo debería ser ese mecanismo de aplicación. Hasta que se adoptó al final los términos de referencia y el mecanismo como tal, pasaron 2 años y medio. 2 años y medio de arduas negociaciones y al final se adoptó el mecanismo tal como está operando ahora. Los principios rectores del mecanismo han sido bastante claros desde el principio, que debería ser transparente, no invasivo, incluyente, que no debería dar lugar a ninguna forma de clasificación como lo hace por ejemplo el índice de transparencia, que hace como una clasificación de países, que eso era claro desde el principio que es algo que no se quiere hacer aquí y que es un mecanismo sumamente positivo que ayudará, servirá de ayuda para los Estados parte en su aplicación de la convención. Esas eran las partes que todos los estados estaban más o menos de acuerdo. Lo que no estaba tan claro desde el principio es que debería ser, como es ahora, un mecanismo entre pares.
porque es el primer mecanismo de examinación entre pares que tiene una convención de Naciones Unidas. Simplemente porque somos muchos y es mucho más difícil realizarlo con 170 estados parte, como por ejemplo en el MECICI yo creo que ahora tiene más que 30 estados parte que participan en el MECICI. También era difícil determinar entre los estados parte la metodología del examen, más que todo si sería un examen documental o si también incluiría medidas de diálogo directo como una visita in situ o una reunión conjunta en algún lado, lo que sea. Y después de largas negociaciones, lo que se adoptó era que las medidas de diálogo directo, tal como la visita in situ, una reunión en conjunto en Viena, en la sede de la Secretaría, es una medida voluntaria. Sin embargo, en la experiencia desde el 2010, cuando inició el mecanismo, se pudo ver que casi todos los países tienen visita in situ, muy pocos tienen reunión conjunta en Viena y casi no existen países que no tienen ni el uno o el otro. También era una gran discusión o un debate entre los estados parte el rol de los sectores fuera del sector público, que en la solución se ve así que como un compromiso que sí es un examen intergubernamental, pero se alienta a los estados parte de involucrar la sociedad civil y otros sectores fuera del sector público, no solamente durante la visita in situ, sino también ya en una autoevaluación. Con eso ya empezamos con la metodología del mecanismo de examen, tal como se ha adoptado. Cada examen empieza con un sorteo. Los países, tanto los bajo examen en un cierto año, como los examinadores se determinan por sorteo. Así que hay una manera aleatoria para que no haya influencia política. Luego cada estado parte objeto de examen tiene que hacer una autoevaluación. Para esta autoevaluación la Secretaría ha desarrollado un programa de computación para ayudar a los estados parte de autoevaluarse. Y en el primer ciclo del examen, que tiene 5 años, se hace la autoevaluación y el resto del examen sobre los capítulos 3 y 4 de la Convención, que es sobre penalización y aplicación de ley y cooperación internacional en materia penal. Después de la autoevaluación se manda el informe de autoevaluación sobre esos 2 capítulos a la Secretaría, que procura por la traducción, por si acaso que no todos los 3 países, los 2 examinadores y el país objeto de examen tengan el mismo idioma. Lo manda a los examinadores y los examinadores hacen un examen documental. Hacen comentarios, pueden pedir más información y etc. Después empieza una fase de diálogo. El diálogo en todos casos se realiza por teleconferencias, videoconferencias, intercambio de emails y todo eso, pero como ya dije, como un elemento voluntario que casi todos los países lo han usado hasta ahora, se hace una visita in situ, o si no sea in situ, se hace una reunión conjunta en Viena. Eso para hablar sobre los detalles de la autoevaluación, para clarificar detalles y tener una vista un poco más general sobre la realidad del país y su lucha contra la corrupción. Después de eso, se elabora un informe. Ese informe, y eso ha sido otro punto de debate en la negociación del mecanismo. El informe como tal no es público, solamente si el país objeto de examen decide de hacerlo público.
Pero lo que sí es público y en todos los 6 idiomas de Naciones Unidas es el resumen ejecutivo de los informes. Y el resumen ejecutivo tiene 5.000 hasta 5.000 palabras. Esos son más o menos entre 10 y 14 páginas. Así que en ese resumen ejecutivo ya se puede decir mucho y se puede analizar todos los resultados del proceso de examen. Si van a la página web del mecanismo de examen que les puse en la presentación PowerPoint, pueden ver estos resúmenes ejecutivos y tener una idea sobre qué puede ser un resultado de un examen de país, que tiene una estructura que se adoptó por la Conferencia de los Estados Parte y da no solamente una descripción del sistema del país, pero también las recomendaciones y observaciones y las buenas prácticas que se pueden aprender de un cierto país. Ahora, después de 3 años de mecanismo, ya hemos empezado el cuarto año, y el cuarto y el 5 son casi combinados para hacer mejor uso del tiempo, y si un país sea un poco atrasado, que en el quinto año no se junten todos, ¿no? Así que ya todos los estados partes ya han iniciado su examen. Y si ven la estadística, y lo pueden ver en la página web, hasta ahora 64 estados parte han finalizado su examen y pueden ver sus resúmenes ejecutivos, casi todo en el primer año, aproximadamente 30 del segundo año, 11 del tercer año, y del cuarto y quinto año casi todos todavía están en curso. Lo que se ha visto como un problema en la aplicación del mecanismo es que todo toma más tiempo de lo que se pensaba. En unas directrices que se adoptó como un apéndice en los términos de referencia del mecanismo, se dice que todo el proceso sería de 6 meses, pero se ha visto que eso no es realista, y que los exámenes toman como en promedio como un año. Lo que se puede hacer para solucionar ese problema es, lo único que hemos encontrado que realmente ayuda es una comunicación muy rápida y muy fluida entre el país objeto de examen y los 2 países examinadores. Cuando se finaliza el informe y los 3 estados parte lo han consensuado, eso es importante, que es un producto consensuado, incluyendo con el país objeto de examen, que debe estar de acuerdo. Ese informe consensuado por 3 estados parte es final. No existe un órgano superior que revise ese informe. El grupo de examen de aplicación, que es un órgano subordinado de la Conferencia de los Estados Parte, hace una supervisión del proceso como tal, pero no de las situaciones de los informes de los países. Así que el informe realmente es un producto de 3 estados partes y su voluntad y su criterio. Lo que hacemos, y nos dio el mandato de la Conferencia de los Estados Parte, son informes temáticos que les puse en la bibliografía, que pueden ser interesantes para ver algunos aspectos con más detalle. Por ejemplo, si se interesan cómo es la situación de la aplicación de un cierto artículo, el artículo 15 de la Convención, por ejemplo, sobre el soborno nacional. Pueden ver los informes temáticos que les dan una información estadística y cualitativa de cómo los estados partes que ya han finalizado su examen han aplicado esa disposición de la Convención. Eso es una información más genérica, más general, pero la idea es que sirva también como inspiración para los estados parte en su aplicación de la Convención. La situación de Bolivia con respecto al mecanismo de examen siempre ha sido muy activa. Bolivia ha tomado parte en un programa piloto voluntario antes de la adopción del mecanismo, y quizás algunos de ustedes han sido involucrados en ese proceso. También, como un seguimiento a esa actividad,
hemos hecho una actividad de asistencia técnica sobre protección protección de testigos. Y también Bolivia ha tomado una parte muy activa en las negociaciones del mecanismo. Desde el 2010 Bolivia ha examinado a 2 países, notablemente el Perú y junto con Ecuador, y a El Salvador junto con Singapur. Esos 2 exámenes ya están finalizados, y el examen de Bolivia está en curso, que ya existe la autoevaluación, existen los exámenes documentales de los 2 estados partes examinadores, y Bolivia ya ha expresado su voluntad de hacer uso de su derecho de hacer una visita in situ. Así que estamos en medio proceso y esperamos con ansias de finalizar y de desarrollar el informe para que también Bolivia pueda compartir su experiencia y también se puede iniciar por si acaso una mejora de la aplicación de la convención, las 2 cosas. Muchas gracias y estoy disponible por cualquier pregunta que tengan por el mecanismo.